Hola, bienvenidos a una nueva práctica de escuchar y comprender con Rosie's Spanish School. Hoy vamos a escuchar una historia muy interesante y real sobre el río Amazonas. Antes de empezar, recuerda darle like a este video y compartir. Escucha con atención, porque al final tendrás algunas preguntas para comprobar tu comprensión. El río Amazonas es uno de los ríos más grandes y más importantes del mundo. Está en Sudamérica y pasa por 3 países: Perú, Colombia y Brasil. Nace en las montañas de Perú y cruza una gran parte del continente hasta llegar al Océano Atlántico. El Amazonas es un río muy largo y muy ancho. En algunos lugares, el agua está tan ancha que parece un mar. En muchos días del año llueve mucho en esta zona y por eso el río tiene tanta agua. La región del Amazonas es muy húmeda y muy verde. Alrededor del río hay una selva muy grande llamada la selva amazónica. La selva amazónica es un lugar especial porque tiene muchos árboles, plantas y animales. Algunas plantas son muy altas y el sol no entra mucho al suelo. Por eso, el clima es húmedo y hace calor casi todo el año. En el Amazonas viven animales muy diferentes. Podemos encontrar el delfín rosado, un delfín que vive en el río. También hay serpientes muy grandes, como la anaconda. En los árboles viven monos, perezosos y muchos tipos de aves de colores. En el agua también viven peces muy grandes, como el paiche. Muchas personas viven cerca del río. Las comunidades usan el agua para viajar, pescar, cocinar y trabajar. Muchas familias se mueven en pequeñas canoas. El río es parte de su vida diaria. El Amazonas no solo es importante para las personas de Sudamérica, también es importante para el mundo, porque la selva ayuda a limpiar el aire y a mantener el clima del planeta. Por eso, el río Amazonas es un lugar único, con mucha naturaleza, animales, cultura y vida. Es un tesoro de los países hispanos. Ahora, vuelve a escuchar la historia. El río Amazonas es uno de los ríos más grandes y más importantes del mundo. Está en Sudamérica y pasa por 3 países: Perú, Colombia y Brasil. Nace en las montañas de Perú y cruza una gran parte del continente hasta llegar al Océano Atlántico. El Amazonas es un río muy largo y muy ancho. En algunos lugares, el agua está tan ancha que parece un mar. En muchos días del año llueve mucho en esta zona y por eso el río tiene tanta agua. La región del Amazonas es muy húmeda y muy verde. Alrededor del río hay una selva muy grande llamada la selva amazónica. La selva amazónica es un lugar especial
porque tiene muchos árboles, plantas y animales. Algunas plantas son muy altas y el sol no entra mucho al suelo. Por eso, el clima es húmedo y hace calor casi todo el año. En el Amazonas viven animales muy diferentes. Podemos encontrar el delfín rosado, un delfín que vive en el río. También hay serpientes muy grandes, como la anaconda. En los árboles viven monos, perezosos y muchos tipos de aves de colores. En el agua también viven peces muy grandes, como el paiche. Muchas personas viven cerca del río. Las comunidades usan el agua para viajar, pescar, cocinar y trabajar. Muchas familias se mueven en pequeñas canoas. El río es parte de su vida diaria. El Amazonas no solo es importante para las personas de Sudamérica, también es importante para el mundo, porque la selva ayuda a limpiar el aire y a mantener el clima del planeta. Por eso, el río Amazonas es un lugar único, con mucha naturaleza, animales, cultura y vida. Es un tesoro de los países hispanos. Excelente. Ahora responde las siguientes preguntas de comprensión. ¿En qué países está el río Amazonas? ¿Cómo es el clima en la región del Amazonas? ¿Qué animales viven en el río o en la selva? ¿Cómo usan el río las personas que viven allí? ¿Por qué es importante el Amazonas para el mundo? Escribe tus respuestas en los comentarios. Yo las revisaré. Recuerda, escuchar muchas veces te ayudará a mejorar tu español. Si te gustó, dale like, comparte este podcast y suscríbete a Rose's Spanish School. ¡Hasta pronto!